Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor en esta tarde. ¿Cuántos están con gozo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala para que podamos servirle, para que podamos gozarnos en Él. Amén, hermano. Quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo, así como también a todo amigo que nos visita en esta mañana y también pues a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Me gustaría saber si esta mañana alguien nos visita por su primera vez. Levánteme su manito, queremos saludarle. Alguien que haya venido por su primera vez. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más habrá que nos visita por primera vez? Dios te bendiga, hijo. ¿Alguien más habrá acá? Gloria a Dios, 2 invitados. Amén, bien. Que el Señor pues les bendiga y que hable a vuestro corazón. Amén, ese es el deseo intenso de todos nosotros. Porque así como Dios nos habló, también queremos que Dios toque el corazón de las personas que nos visitan. Amén, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor añade cada día los que han de ser salvos. Amén. Esa es una obra estrictamente, ¿verdad?, que le pertenece a Dios. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos mandó a hacer sembradores. Es decir, nosotros somos los que sembramos la palabra que es de Dios y es Dios el que da el crecimiento. Amén, hermano. Amén. Dijo el apóstol Pablo, dijo, ¿verdad? Apolos regó, así dijo, ¿verdad? O lo contrario. Yo sembré, Apolos regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Bien, gracias, mi hermano. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a dar lectura a los versos 25 al verso 31. Hechos 16, verso 25 al 31. Hechos 16, 25 al 31. Dios nos ayude a meditar en su palabra. Amén. Con el tema, el de repente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos 16, verso 25 al 31. ¿Estamos ahí? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cierre sus ojitos, oramos a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Dios eterno, a entenderla. Abre nuestro corazón a fin de que la sabiduría de lo alto venga sobre nuestra vida. Te rogamos, Padre, que mientras tu palabra fluye, tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien. ¿Cuántos sintieron temor por el movimiento de ayer? Amén. Sé sincero, ¿no? ¿Cuántos salieron corriendo o se quedaron en la casa? Nadie quedó en casa, ¿verdad? Sí. Es que no te dejaba correr las muletas, hermano. Aquí me quedo, no me quedaba otra, ¿verdad?
Pero créame que ayer hasta los cojos corrieron, hermano. Se lo puedo asegurar. Los mudos hablaron, los cojos corrieron, ¿sí o no? Ayer. Porque a la luz de la verdad nosotros nos da, es natural sentir miedo por la fuerza de la naturaleza, ¿sí o no? No es una cuestión de criticar ni tampoco de condenar cuando alguien siente miedo. Normalmente nosotros de una u otra forma levantamos la vista al cielo, pues porque sabemos que nuestra vida depende de Dios, ¿sí o no, hermano? Pero si usted que salió fuera de su casa el día de ayer, los que estuvieron en casa, se va a dar cuenta que todo el vecindario, ¿sí o no? Todo el vecindario estaba afuera. Y muchos probablemente estaban arrodillados, ¿sí o no? Clamando misericordia. Muchos estaban arrodillados, otros estaban muy preocupados. Pero de cierta manera a veces estos fenómenos naturales sí traen al corazón del hombre por lo menos un estado de conciencia o de temor de que peligra la vida. No digo de arrepentimiento, porque no creo que ayer nadie se haya arrepentido. ¿Sí? La gente solo clama misericordia, pero sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay misericordia, porque lo más grande que Dios hace en la vida del hombre no es, ¿verdad?, que el hombre deje o no muera, porque está escrito para el hombre, está estipulado para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Lo más grande que que Dios puede hacer por el hombre es salvar su alma de la condenación eterna. Amén, hermano. ¿Sí? Independiente de las circunstancias externas que podamos estar viviendo, lo maravilloso, lo grandioso es la obra de amor de Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ni usted ni yo tenemos con qué pagarle a Dios para ganarnos la salvación. Sin embargo, la moneda del cielo, que es la sangre de Cristo, que tiene poder, es la única acepta al Padre para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvado. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Así que hoy vamos a tratar de estudiar o de ver en sí la historia de un hombre que encontró la salvación, ¿verdad?, a través de un evento sobrenatural, a través de un evento que tiene que haberlo impactado, pero él sí buscó el arrepentimiento o sí buscó el camino a la salvación. La Biblia narra en un hecho de que el Espíritu Santo es el que guía al apóstol Pablo junto a Silas para que ellos vayan a Filipos, que según el verso 12 del capítulo 16, dice que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es decir, la actual Turquía, ¿verdad? Es lo que se conoce como la ex Filipos. Ahora, estando allí, en un día de reposo, ellos predican el Evangelio ahí, y hacen oración junto al río, y ahí se convierte en una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Lidia dice que esta mujer que adoraba a Dios, en el verso 14, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón. Porque es importante o interesante conocer que la salvación viene a través del escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así le plació a Dios salvar a los hombres, a través de la predicación. Por eso es que usted y yo, que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados, no debemos olvidar nunca que es la predicación del Evangelio lo que provoca el inicio de una salvación en el corazón de las personas. Esta mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo atentamente, dice que el Señor le abrió el corazón, en el verso 14, le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada con su familia, dice que dio muestras de su salvación a través de posar al apóstol Pablo y a Silas, ¿verdad? A Pablo y a Silas. Y también narra la historia de una liberación, desde el verso 16 en adelante, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Si quiere puede leerlo en casa. Un espíritu de adivinación lo seguía día a día y daba grandes voces diciendo que eran hombres o siervos del Altísimo que anuncian el camino de salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo, que un hombre espiritual,
que reconoce o que reconocía, ¿verdad? Hablamos del tiempo de la historia, que reconocía quién era y quién no era de Dios, sabía que esta mujer o esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, lo que hoy podríamos decir, ¿verdad? Brujería o hechicería y toda obra satánica, toda obra de las tinieblas. Entonces Pablo reprende el espíritu de adivinación y el espíritu la soltó, la dejó, fue libre. Y los amos de aquella muchacha, los dueños de aquella esclava, se enojaron porque esta muchacha a través de este espíritu de adivinación les daba ganancias, ¿sí o no? Por eso es que hay mucha gente que no quiere soltar muchas cosas en su vida porque hay muchas cosas en su vida que le dan ganancia. Y cuando hay una relación Dios-dinero, como que no se llevan, ¿sí o no? La palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, pero sí el amor al dinero el que muchas veces separa al hombre de Dios. El afán del mundo, las riquezas, traen muchas veces confusión y hay muchos versos que sostienen esto que por tiempo no los vamos a leer. Lo que sí podemos ver es que un acto de liberación, un acto de restauración o de redención sería, en este caso, fue producto de que a Pablo y a Silas los acusaran falsamente. Los acusaran falsamente a pesar de estar haciendo bien en la obra de Dios. Y así que yo creo que eso también nos espera y nos ha pasado, creo, de cierta manera, que haciendo el bien y predicando la palabra de Dios, mucha gente nos ha acusado falsamente y mucha gente inclusive nos ha puesto a contrario, ¿verdad? Nos ha dado la contraria y nos ha tocado sufrir por causa del Evangelio, porque el Evangelio en sí viene acompañado con sufrimiento. No hay hombre, mujer de Dios que haya entrado a los caminos de Dios que no padezca en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Sufre penalidades porque en el Evangelio se sufre penalidades. El sufrimiento es parte de la vida del hombre, pero en el Evangelio también es parte de la vida del cristiano. Entonces, como esta muchacha fue liberada, fueron falsamente acusados por su amo y alborotaron a la ciudad, indicando que enseñaban costumbres extrañas, que no eran ciudadanos romanos, ¿verdad? Y el pueblo se juntó contra ellos y ahí les azotaron, les rasgaron las vestiduras, les dieron palos, eso lo dice el verso 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. En otras palabras, ¿verdad?, les castigaron. Y yo asumo, ¿verdad?, que el castigo no ha de haber sido un castigo liviano, tiene que haber sido un castigo ejemplar. ¿Ya? Y también la Escritura dice que después de que les azotaron, ¿verdad?, le metieron en la cárcel. Les metieron en la cárcel y aquí entra en acción una persona desconocida, ¿verdad?, y que aún sigue siendo con nombre desconocido. No conocemos el nombre del carcelero de Filipos. Sigue siendo desconocido en cuanto a su nombre, pero no es desconocido para Dios, porque su actitud, porque su deseo, ¿verdad?, realmente de conocer cuál es el camino de la salvación, lo llevó a que Dios, a través de verdad de Pablo y de Silas, les prediquen el Evangelio y pueda ser salvo él y su casa, alabado sea su nombre. Ahora, lo interesante de esto es que el carcelero recibe una orden, hermano. Ahora, ¿quién era este carcelero? No sabemos su nombre, pero sí podemos decir que tenía una gran responsabilidad. No era un guardia cualquiera, a mi modo de ver era el guardia principal, era el jefe de los guardias, ¿verdad? Y que gozaba de mucha aceptación, de mucha confianza por parte del Estado romano. Dice la Escritura que a él le ordenaron, ¿verdad?, que los guardase con seguridad. En otras palabras, Pablo y Silas no estuvieron en una cárcel como probablemente hoy conocemos las cárceles, que si bien es cierto, reconocemos que no son, ¿verdad?, un oasis donde uno puede disfrutar. Sin embargo, las cárceles antiguas eran totalmente diferentes, ¿verdad? Eran cárceles que no tenían luz, eran cárceles donde las ratas, donde, ¿verdad?, los
animales, ahí los roedores andaban de aquí para allá, había enfermedad, no había agua con que asearse, es decir, eran lugares tremendamente complicados, diferente a las cárceles que hoy por hoy conocemos y que tienen que ver mucho con el trato al ser humano. Ahora, no fueron puestos al inicio de la cárcel, sino que dice la Escritura en el verso 23 que fueron guardados con mucha seguridad. 24 dice que los colocaron en el calabozo de más adentro, o sea, los metieron en el último calabozo, ¿verdad? Probablemente donde vayan ya los condenados a morir. Y no solamente que fueron azotados, no solamente que fueron enviados por Silas al fondo de la cárcel, a lo último de la cárcel, sino que también la Biblia registra en el verso 24 que le fueron asegurados los pies con un cepo, con el cepo, ¿verdad? Es decir, un aparato que no les permitía moverse, Es decir, ahí ellos permanecían, ahí tenían que hacer sus necesidades, ahí tenían que definitivamente ser condenados prácticamente a la muerte. Ahora, no estaban ahí, ¿verdad?, cómodos. La Biblia dice que fueron azotados. No sé cuántos azotes le dieron, pero su cuerpo tiene que haber estado lastimado, su cuerpo tiene que haber estado herido, dolido, y aparte de eso, en el cepo, ¿verdad?, con el cepo puesto. Aparte de eso, sin luz. Aparte de eso, ¿verdad?, en una condición totalmente paupérrima, ¿verdad?, fea, horrible, que yo creo que ninguno de nosotros probablemente haya soportado o esté dispuesto a soportar, no lo sé. Amén, hermano. ¿Sí? Y por sobre todo, que estaban ahí injustamente. Estaban ahí porque hicieron una obra buena. Estaban ahí porque liberaron de un espíritu, de un demonio a una muchacha. Estaban ahí porque estaban haciendo la obra de Dios. No estaban ahí por delincuentes, no estaban ahí porque ellos habían hecho lo malo, no estaban ahí porque habían estafado, no estaban ahí porque no pagaban los alimentos ¿verdad?, en los juicios de alimentos. No, estaban ahí porque habían hecho el bien y ese bien que habían hecho había causado un mal a aquellos que hacen el mal también. Amén, hermano. Por eso es que no se sorprenda cuando usted haciendo el bien sea acusado. Pero ¿yo qué hice? Si solo hice lo bueno. Así mismo es el propósito de Dios para formar nuestro carácter. Amén, hermano. Ahora, cualquiera en el caso de Pablo y de Silas, adoloridos, ¿verdad?, lo que asumo más querían hacer es descansar. Por lo menos tirarse ahí en la tierra, ¿verdad?, de dolor y ahí tratar de dormir algo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Cuando usted está enfermo, ¿qué quiere hacer? Quiere, y no es que descanse en la tierra, ¿verdad?, ni en petate. Usted descansa en su colchón chaide, ortopédico, ¿sí o no? O cemento allá en Manaví, en Chone. Entonces, allá no había esa comodidad, pero lo que más uno quiere hacer cuando está enfermo es descansar. Ahora estaba delicado un poco y yo no me quería mover no quería ni bajar a comer porque quería estar en cama porque el dolor físico causa eso, causa decaimiento, causa que de cierta manera pues nos sintamos sin la capacidad humana de levantarnos a hacer algo, ¿sí o no? Solamente las mamás son las únicas que se enferman y no sienten nada, ¿sí o no? O bueno, aparentemente no sienten nada, ¿sí o no? Porque usted, una mamá se enferma, igual tiene que cocinar, tiene que atender a los muchachos, está con un pie mueve la olla, con las manos lava, ¿sí o no? Con la boca le da el beso al esposo, todo el cuerpo lo tiene ocupado, ¿sí o no? Así está enferma, ¿sí o no? La mamá no puede darse el lujo de decir, estoy enferma. Pero el hombre cuando se enferma, por gusto le di chance. ¿Sí o no? Le duele la uña y está, llama al doctor, está haciendo el testamento ya. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Son flojos los hombres, ya. Gracias, Costa. Ok, mire. Bueno, el asunto es que no estaban ahí, Pablo y Silas no estaban ahí en una condición por lo menos sin dolor, ¿no? Asumo que estaban adoloridos.
Y repito, cuando uno está dolorido lo que quiere es descansar. ¿Sí o no? ¿Qué oración de 5 de la mañana? Ni oración de 5 de la mañana, estoy con dolor, pastor, usted no me entiende. Claro, como usted no siente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que Pablo y Silas, no amaneciendo, no en la mañana cuando ya descansé y pues tengo fuerzas para, ¿verdad?, para levantarme. No, dice que a medianoche, eso dice la Escritura en el verso 25, a medianoche, ¿verdad?, y ante la adversidad que estaban viviendo, ante la situación que te estaban pasando, ellos se pusieron ¿a qué? A orar. A orar. Y no solamente se pusieron a orar, sino que también se pusieron a cantar himnos a Dios. No bachata, no reggaetón, no salsa, sino himnos a Dios. Amén, hermano. O sea, en otras palabras, ellos estaban orando y estaban adorando. Y cuando en la adversidad, en el dolor, en la crisis, en las circunstancias difíciles, tú te olvidas de todo, aún de tu propio dolor, sino que te pones a orar y te pones a adorar, algo tiene que suceder, alabado sea su nombre. Algo tiene que pasar. Amén, hermano. Porque hay un instante difícil en la vida de toda persona. O muchos instantes difíciles. Pero cuando hay instantes difíciles, muchos de nosotros nos olvidamos de adorar o de orar. Y cantamos aquí, ¿verdad? Alaba. ¿Cómo aquí más dice? En la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. Pero la verdad es que ni en la prueba, ni en el sufrimiento, ni en el dolor, ni en la tristeza alabamos. En la prueba, en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, muchas veces queremos resolver los problemas. Nos interesamos más humanamente en resolver los problemas en lugar de ponerlos delante de Dios para que algo pase. ¿Usted cree que alguien dirá, ¿y qué? O sea, que si yo adoro se va a romper el cepo de Pablo? ¿Ah? Bueno, eso pasó. O sea, ¿usted cree, pastor, que si yo oro, entonces ya se paga la deuda? ¿Ah? ¿Usted cree, pastor, que si me pongo a adorar, me olvido entonces de que, ¿verdad?, de lo que me está pasando, de la enfermedad que tengo? Yo no lo sé, pero aquí hay un registro bíblico de que eso pasó. ¿Sí o no? Ahora, Pablo y Silas eran hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Eran hombres de Dios. Tenían un propósito. Estaban allí injustamente castigados porque Dios los llevó allí. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, dice, mire, si usted va al verso 10, el verso 7 del 6, del capítulo 16, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, estos hombres de Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, quisieron ir a Bitinia, probablemente allí les estaba esperando un buen almuerzo, no lo sé. Les estaba esperando un gran abrazo de los hermanos, no lo sé. Los estaba esperando probablemente familias enteras con el deseo intenso de conocer de Dios. No lo sé, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no se los permitió. Amén, hermano. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí se les permitió está en el verso 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo, no es allá que quiero que vayas, es acá que quiero que vayas. Si Pablo hubiera sabido en ese momento que allá le esperaba el azote, le esperaba la cárcel, le esperaba el cepo, no sé qué decisión hubiera tomado. Porque hay muchos que cuando entran al Evangelio,
¿verdad? Y les comienza a ir mal. ¿A cuántos les ha ido mal a veces en el Evangelio? ¿Ah? Comienzan a ser rechazados, comienzan a ser observados, comienzan a ser, ¿verdad? Hasta malintencionados, ahí levantan falso testimonio y comienzan a hacer burla y escarnio muchas veces de la gente. Uno dice, si hubiera sabido que esto es el Evangelio, me hubiera quedado como estaba, ¿sí o no? En el Evangelio mi marido me amaba, en el mundo mi marido me amaba, en el Evangelio me aborrece. En el mundo mi mujer me cocinaba rico, ahora en el Evangelio no quiere ni cocinarme. ¿Sí o no? Porque a veces la Biblia dice que los primeros enemigos son los primeros enemigos que uno se encuentra en el Evangelio son su casa. Usted se convierte en el Evangelio y no crea que su esposa le va a abrir los brazos. Antes, cuando estaba usted perdido, borracho, oliendo a demonio, ¿verdad? No pasaba nada. Usted entra al Evangelio, que anda ahora ya bien vestido, se pone corbata, se pone perfume, se baña 2 veces al día por lo menos. Ahora en cambio le rechazan. ¿Sí o no? Entonces, la familia es lo primero a veces que sentimos el impacto del hecho de creerle a Dios. Pero Dios es bueno, porque si algo inició con usted y conmigo, es porque hay una bendición detrás también de la familia. Por eso es que el carcelero dijo, ¿qué debo hacer? Y Pablo le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermano. Entonces mira, a medianoche dice la Escritura, que Pablo estaba a medianoche orando junto con Silas y cantando himnos, ¿verdad? Orando y ni siquiera sabían ellos lo que iba a pasar. Simplemente estaban adorando a Dios en su adversidad. Simplemente estaban orando y adorando a Dios en su problema. Por eso cuando tú y yo tengamos problemas, mi amado hermano, amada iglesia del Señor, no nos fijemos en el problema porque nosotros muchas veces no lo vamos a poder resolver. Pongamos nuestra mirada en Dios y esperemos en Dios a ver qué es lo que Dios quiere hacer y aceptemos su voluntad perfecta. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque si el secreto hubiera sido, a Pablo le hubiera dicho así, cantemos y oremos que ahí se van a abrir el cepo. No, ellos no sabían nada, simplemente estaba su corazón entregado a Dios, de que por causa del Evangelio estaban ahí y estaban dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo, alabado sea su nombre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, por causa de Cristo vamos a sufrir. Aún no viene la persecución, pero no tarda en venir, hermano. Llegará un momento en que por su fe usted será perseguido. Llegará un momento que por su fe, así como lo es en los países de Asia, los países de mayoría religiosa musulmán, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay extremistas, donde es prohibido predicar el Evangelio. Váyase a Corea del Norte y va a ver quién predica el Evangelio públicamente, es prohibido. Hay testimonios de gente que lo hace en las alcantarillas, ahí se reúnen para adorar a Dios. Aquí estamos cómodamente sentados, hermano. Y algunos hasta se molestan porque dicen, póngase más adelante otra vez. Pero aquí estamos sentados, hay 2 aires acondicionados, es 120,000 BTU más el que está acá. ¿Sí o no? Y hay cuentas por pagar, por cierto. Diga aleluya también, pues. Porque gloria a Dios estoy fresquito, pero cuando toca ya poner ahí es donde duele, ¿sí o no? Amén, hermano. Y Pablo, estaban cantando, estaban orando, no sabían lo que iba a pasar. Pero si Dios los llevó allá, porque el Espíritu Santo les prohibió ir a un lado, Dios los llevó allá con un propósito, algo tenía que pasar. Su vida no estaba destinada a morirse o a podrirse en una cárcel con un cepo. Su vida no estaba destinada a la vergüenza, porque ningún hijo de Dios está destinado a la vergüenza. El que cree en mí, dijo Jesús, no será avergonzado. Amén, hermano. Porque un día cuando el Señor pase lista, allí estará su nombre y mi nombre, bendito sea el Señor. Cuando diga Luis Muñoz, aquí estoy, Señor. ¿Ah? Gloria a Dios.
No seremos avergonzados. Amén, hermano. Ahora escúcheme, lo que estaban haciendo Pablo y Silas, que lo hacían los dos, no pasaba desapercibido. Dice que los presos lo oían. Probablemente algunos porque era medianoche, ¿verdad? Algunos se habrá quejado, no lo sé. Estos no dejan dormir, están farreando, ¿verdad? Estos no dejan dormir. Pero probablemente otros no, otros estaban atentos y pensando para sí, me pongo en el lugar de los presos, pensando para sí diciendo, estos les dieron palo, los pusieron en el lugar más feo. Las ratas se cruzan por sus pies porque no tienen luz y ni ven. Y sin embargo están cantando. Yo asumo que eso impactó también a los presos, ¿sí o no? Porque cuando tú y yo no mostramos lástima a la gente, sino que a pesar de las crisis y las circunstancias que podemos estar viviendo, demuestra que el gozo de Jesucristo está en tu corazón, la gente dice, ¿qué es que tiene este? ¿Qué es que tiene esta? Que a pesar de que anda chiro, sin embargo anda con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí o no? Porque hay gente que anda así pidiendo, dando lástima y mirando el piso y no tengo y quejándose por aquí y quejándose por allá. Y es creyente, hermano. Un creyente que da lástima, ¿verdad? Pero cuando tú eres un hombre de Dios, así no tengas que comer el día de hoy, levanta tu mano al cielo y adora y alaba y ora. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, cuando esto estaba pasando, de repente, dice el verso 26, un gran terremoto, hermano. No fue un terremoto, no fue un movimiento como ayer, no. Dice la Biblia que fue un gran, y cuando la Biblia dice gran, es porque es gran. ¿Sí o no? El de ayer fue un movimiento que, tristemente, ¿verdad? Lamentamos la pérdida de vidas en el sur del país. Pero no fue, ¿verdad?, un terremoto en sí. Acá dice que fue un gran terremoto. A tal punto dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo entiendo, ¿verdad?, por lo que dice la Escritura, que esa cárcel se movía para un lado y para otro. Entonces, cuando eso estaba sucediendo, se estaban sacudiendo las puertas de la cárcel, se abrieron todas las puertas. ¿Sí o no? Hubiera sido, ¿verdad?, que se abra solamente la puerta de Pablo y de Silas. ¿Sí o no? Pero a Dios le interesa la salvación de todos los hombres. No solamente de un grupo de personas. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta. De que todo hombre proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la libertad que le estaba dando a Pablo y a Silas, entre comillas, libertad, o sea, abriendo las puertas de la prisión, los barrotes de la prisión, contagió a toda la cárcel con este gran terremoto y todas las puertas se abrieron. Oiga, ¿qué hace un preso cuando se le abren las puertas, hermano? Patitas para que te tengo, ¿sí o no? Y voy corriendo sin regresar a ver, porque si regreso a ver, me puedo hacer estatua de sal. ¿Sí o no? Dice que las cadenas de todos, eso dice el verso 26, las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto no pasó desapercibido. Amén, hermano. No pasó desapercibido, sino que el custodio, el principal, el hombre que tenía la responsabilidad ante la justicia de esos presos y que sabía que por la ley romana, si esos presos se le escapaban, él también era muerto. Así decía la ley, ¿verdad? En cuanto a la cárcel, hay algunos registros donde inclusive, ¿verdad?, se mandó a matar a aquellos que, a azotar y a matar a aquellos que custodiaron inclusive la tumba de Jesús. O sea, hay algunos registros acá de la ley en cuanto al dejar escapar o al ser negligente en el cuidado o en la custodia de los presos. Ahora dice la Escritura que se despertó el carcelero, no sé si por el terremoto, no sé por qué, pero se despertó y cualquiera se despierta, ¿verdad?, con un gran movimiento.
Se despertó el carcelero y vio las puertas abiertas de la cárcel. Así comenzó a ver las puertas abiertas, y ya no vio a nadie más. Entonces él dijo, aquí me matan. Su sentencia ya estaba dada. Su corazón afligido, ¿verdad? Porque sabía lo que le venía, el castigo y la muerte. Dijo, mejor me suicido. Porque tristemente a esa condición o a esa decisión llega mucha gente cuando ve que ya no hay respuesta a su problema. Cuando ve que las crisis lo abruman, las situaciones difíciles golpean su vida, mucha gente toma esta mala decisión. Mejor me mato, mejor me suicido, sabiendo que esa es la peor decisión que puede tomar un ser humano. Porque probablemente su vida física, su vida en la tierra de los vivientes cese, pero hay una vida eterna que esa no cesa. Y esa vida eterna, la que no muere, dijo el Señor Jesús, yo no quiero la muerte del que muere. Esa vida eterna solamente se lo pasa en dos lugares, o en el cielo con Cristo, o en el infierno sin Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mucha gente toma esta terrible decisión porque los problemas o las crisis superan su capacidad de reaccionar. Y hay mucha gente acá que yo le aseguro que por su mente pasó no una, dos o quizás muchas veces el suicidio. Que hay mucha gente que pensó decir, no quiero vivir más este sufrimiento, pero yo le digo algo. Escucha, el sufrimiento más grande que pueda tener una persona en este mundo no es nada comparado con el sufrimiento eterno en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. No es nada comparado. Y la Biblia relata, hace relatos acerca de un rico, ¿verdad? Un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Y destaca claramente cuál era la condición del hombre que estaba en el infierno. Dice que la Biblia que estaba en tormentos. Y ese tormento no es por un ratito, no es por un momento, sino es de día y de noche. Es decir, todo el tiempo, porque el tiempo ya no existe más, sino que siempre, por la eternidad, el hombre que se condena estará sufriendo. Y eso nos debe doler el corazón. Porque mucha gente está partiendo en este momento al otro lado, sin Cristo, sin saber que le espera un tiempo eterno de sufrimiento. Amén, hermano. El carcelero quiso suicidarse. Esa fue su decisión, porque dijo, igual la muerte me espera, para que me cuelguen, para que me guinden, para que me azoten, para que, qué sé yo, sufra el escarnio de la gente. Prefiero, hago algo noble y honorable como hacían los japoneses, el famoso harakiri. Se quería suicidar. Y estando ya puesta, dice la Escritura, la espada, ¿verdad? En el verso 27, que viendo abiertas las puertas sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Estaba sentenciado a muerte si eso hubiera sido así. Pero dice que Pablo clamó a gran voz. Y cuando la Biblia dice gran, es gran. En otras palabras, Pablo le tiene que haber gritado. No probablemente como cuando leemos, ya Pablo dice, no lo hagas, no. Tiene que haber dicho, no lo hagas, detente. Vos sabés que lo cimbró sus cimientos, llamó su atención, porque él pensaba que no había nadie. Sin embargo, dice la Biblia que todos estaban allí. Nadie se había ido. Oiga, qué presos más leales, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, cuando Dios hace algo, lo hace completo, lo hace perfecto. Yo creo que si algún preso quería huir, el Señor le ponía el pie, hermano. Pero de ahí nadie se iba, porque en el corazón de Dios, en la mente de Dios, estaba el destino de este hombre. Este hombre iba a ser salvo, alabado sea su nombre. Por eso el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a Bitinia. Por eso el Espíritu Santo guió a Pablo a Macedonia. Amén, hermano. Es que a veces decimos, ¿por qué el Señor me ha puesto aquí? No se queje, diga, Señor, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cuál es el propósito? Dame la oportunidad de entender qué hago aquí. Porque hay mucha gente que se queja, ¿sí o no?
¿Por qué me habrá mandado el Señor a San Lorenzo con el pase? Dicen algunos. Bueno, dile, Señor, gracias. Pero donde tú vayas, yo quiero ver tu gloria. Porque si usted va para acostarse largo a largo las 24 horas al día, comer 4 o 5 veces al día, entonces no se cumple el propósito de Dios. ¿Sí o no? Señor, ¿por qué me pusiste en este trabajo? Si este trabajo, no vea la dificultad, no vea el problema, vea la oportunidad que Dios le da. Porque si usted es un hijo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo de Dios, es Dios quien lo lleva, es Dios quien lo guía, es Dios quien lo pone en el lugar que debe ponerle. Y ahí algo tiene que pasar. Amén, hermano. Porque Dios es Dios de propósito. Dios es Dios de propósito. Algo tiene que pasar. Por lo tanto, cuando es Dios el que interviene en la vida de una persona, es por algo, ¿sí o no? Ahora dice que Pablo le gritó, no lo hagas, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Entonces dice que el carcelero, en el verso 29, dice que él pidió luz y se precipitó adentro, ¿verdad? En otras palabras, pidió una antorcha y corrió. Y cuando se da cuenta, ¿verdad?, que todos estaban allí, hizo algo que solamente Dios logra hacer en la vida de un ser humano. ¿Ah? Porque solamente Dios hace que tú y yo doblemos las rodillas alabados a su nombre. Porque el hombre en sí es orgulloso. El hombre en sí no quiere doblegarse ante nadie. El hombre en sí no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su vida, no quiere reconocer su historia, su forma de ser, su vanagloria, su orgullo. Normalmente nos cuesta, es muy difícil reconocerlo. Es muy difícil y a veces es tan imperceptible que somos vanagloriosos y orgullosos sin que aún nosotros mismos nos demos cuenta. Amén, hermano. Pero ¿quién dobla nuestras rodillas? Al final la Biblia dice, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará. Así que si usted y yo no doblamos las rodillas ahora para adorar a Dios, escúcheme, un día lo vamos a hacer. Y cuando sea ese día, será obligado. Póstrate ante tu Señor. Porque dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dale fuertes alabanza al Señor. Ahora dice que el carcelero estaba temblando, hermano. Yo no sé si ya la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo toca una vida, también hay la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí o no? Que hay gente que dice, mira cómo llora, mira cómo tiembla, mira cómo... No, a veces el Espíritu Santo hace sentir. Amén, hermano. Amén. No le dé vergüenza si viene de parte del Espíritu Santo. Si es teatro, sí dele vergüenza, pero si viene de parte del Espíritu, hermano, porque el Espíritu Santo es real, alabado sea su nombre. ¿Sí o no? Entonces no, ni se admire, ni critique, ni juzgue, sino simplemente dice, Señor, yo también quiero ese toque. Yo también quiero eso que veo que mis hermanos tienen. ¿Por qué a mí no, Señor? Ayúdame, yo quiero, anhélelo, que Dios lo va a hacer. Porque escúcheme, la vida cristiana también es una vida de experiencias cristianas. Es verdad que nosotros caminamos por fe en la palabra, pero la vida cristiana es una vida de experiencias. ¿Sí o no? Una vida de experiencias que aumentan y nos ayudan a creer, alabado sea su nombre. Entonces dice que este hombre estaba temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cuántos ayer no habrán estado temblando, sí o no? Y se postraron, no a los pies de Pablo y de Silas, pero se postraron. Pero gloria a Dios, porque de cierta manera en algún momento de la historia de la vida del hombre, Dios le hace entender que Él es todopoderoso y que tiene todo el control. Que si Dios le place soplar sobre esta tierra se acaba. Pero Él tiene misericordia, ¿verdad? Él tiene amor para con los hombres, porque el Señor nos ama, alabado sea su nombre.
y porque Él quiere que todos nosotros nos vayamos al cielo, que ninguno se pierda. Amén, hermano. Amén. Dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces Él hizo la gran pregunta, creo que la pregunta más importante que se debe hacer toda persona, hermano. ¿Sí o no? Él dice, ¿qué debo hacer? ¿Cuántos han preguntado eso? ¿Qué debo hacer? Porque hay gente que se la sabe todas, ¿verdad? No pregunta nada. Hay gente que se la sabe todas más una, ¿verdad? No. Hay gente que es humilde y dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Y recibe la instrucción. Y cuando lo hace, ve que lo hace mejor que probablemente él pensaba que se debía hacer. Repito, a veces el orgullo no nos permite ver que necesitamos la ayuda siempre de los demás. La gran pregunta, ¿qué debo hacer? Pero para ser salvo, dijo Filipo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Parece que Dios le había hecho entender a través de esta experiencia, ¿verdad? Que estos hombres eran hombres de Dios. Que eran hombres de Dios y que tenían la respuesta a su pregunta. Porque uno no le pregunte esto a cualquiera, ¿sí o no? O vino alguien del mundo a decirle a usted cómo ser salvo. No, mi hermano. Cuando usted y yo creímos, fue porque vimos que la persona que nos estaba diciendo o nos estaba enrumbando o guiando en el camino de la salvación, eran hombres de Dios, alabado sea su nombre. Porque si usted va a predicar a su barrio, a su casa, pero los días sábados se va de chupa y regresa el día domingo con otra mujer o se pasea con otra mujer, le aseguro que no va a creer nadie en usted, peor en el evangelio. Pero si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que alabado sea su nombre, da fruto, ¿verdad? Muestra el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted predique, lo va a hacer con autoridad de Dios, alabado sea el Señor. Y la gente va a escucharlo, aunque no todos crean, pero la gente va a escucharlo. Y muchos de los que escuchen se va a acercar de pronto personalmente a decirle, ¿qué tengo que hacer? Y usted le va a decir, esto debes hacer. La única manera de ser salvo es creer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el que en Él cree, alabado sea su nombre, no pasará vergüenza. El que en Él cree será salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Esa es la respuesta a la necesidad de toda persona. Cree en Jesucristo, solo cree y verás la gloria de Dios. Amén, hermano. Es que hay muchos que creen en el político. Porque a veces hasta nosotros mismos como cristianos nos ponemos a pelear. ¿Qué si Correa? ¿Qué si Lazo? ¿Qué si Moreno? ¿Sí o no? Discusiones vanas, hermano. Cree en Jesucristo, alabado sea su nombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? ¿Qué si el dólar? ¿Qué si bajó el dólar? ¿Qué si subió el dólar? ¿Qué está más caro? Y nos ponemos a veces nosotros mismos a... ¿Sí, no? Ahí nomás. De precio, pues, ¿no? Y nos ponemos a veces en cosas banales. ¿Sí o no que es así? Cuando lo que tenemos que hacer es creer. ¿Hay circunstancias difíciles? Sí. ¿Está pasando por un momento duro? Sí. ¿No sabe qué hacer? Sí. ¿No tiene la respuesta? Sí. ¿No hay solución? Sí, tal vez. Pero si usted solamente cree, alabado sea el Señor. Escuche, aunque usted y yo nos vayamos de esta tierra y no veamos cumplida, digo yo, no veamos cumplida esa promesa, yo sé que se cumplirá porque Dios no miente, alabado sea el Señor. Así usted y yo partamos y no veamos, se cumplirá porque Dios lo ha dicho. Amén, hermano. Siempre hay un instante en que se abren los caminos. Cuando usted y yo oramos y alabamos al Señor. Amén, hermano. Ahora esta respuesta, cuando es recibida con un corazón sincero, también genera una actitud diferente. Escúcheme lo que le digo. Esta respuesta a esta pregunta, esta gran pregunta, la pregunta que debe hacerse todo ser humano, y que usted y yo no la hicimos, y que encontramos la respuesta, pero también genera una actitud diferente. El carcelero del verso 23 no es el mismo carcelero del verso 33.
El carcelero del verso 23, el hombre de la seguridad, el hombre de la confianza, el hombre, ¿verdad?, firme en cuanto a su trabajo, probablemente un ex militar, no lo sé, enérgico en sus órdenes, seguro de lo que estaba haciendo, no es el mismo hombre del verso 33. En el verso 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, o sea, mire que fue ese mismo día, no es que esperó 2 días, 3 días, no, después de que preguntó, después de que le dijeron, esta es la respuesta a tu gran pregunta, y la respuesta más maravillosa que le puede llegar a todo ser humano, dice que él, ¿verdad?, llevó y todo en su casa, dice el verso 32, que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice que él después los tomó y lavó las heridas. Mire, por primera vez el apóstol Pablo estaba sintiendo un alivio a todos esos azotes que le estaban dando, porque Dios es bueno, alabado sea su nombre. Y a pesar de los azotes que tú estés recibiendo, Dios siempre trae el alivio, trae el momento del alivio, trae el momento del ungüento, en el momento de refrescarte en Dios. Alabado sea el Señor. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Mire, dice que después de que se convirtió, porque eso hace Dios cuando alguien se convierte, ¿sí o no? Cuando alguien se convierte a Cristo, su conversión es inmediata, su salvación es inmediata. No hay tal de que, Señor, ya me convertí a ti, antes me tomaba 2 habas, ahora solamente me tomo una, Señor. Gracias por salvarme, Señor. No. Señor, mira, ahora que me he convertido, antes me veía toda la semana películas porno, ahora solamente veo 2X nomás, ya le bajé una X. No, cuando un hombre se convierte de verdad, Dios hace una transformación completa, alabado sea el Señor. Al siguiente día, tú ya estás repudiando el pecado. Al siguiente día, tú ya estás desechando el pecado, porque sabes que el que te llamó es un Dios santo, alabado sea el Señor. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, hermano. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida nos cambia completo. Al siguiente día el que se ponía aretes se saca los aretes. ¿Sí o no? Porque ahora ya no se sabe uno si es mujer o si es hombre. Todos usan arete, hermano. Porque cuando Dios te cambia, te transforma. Porque el Espíritu Santo reposa sobre ti, alabado sea el Señor. Y esa transformación, mire, cuando yo recibí a Cristo, me acuerdo el día que recibí a Cristo, hermano, yo fui por una sanidad de mi mamá. Yo no fui por mí, fui porque me invitaron a la iglesia. Mi cuñada me dijo que era creyente, me dijo, te invito al culto para orar por tu mamá, me dijo. Y yo dije, chévere, ¿no? Como ya había escuchado a esos hermanitos que oran y Dios hace milagros, dije, ¿qué pierdo? ¿Qué puedo perder, hermano? Me fui, sargento de la República del Ecuador, uniformado, orgulloso, creyéndome el mejor de todos. Me fui, hermano. Cuando llegué a la iglesia, me senté al último. Porque así a veces somos nosotros, ¿verdad? Como temerosos al último. Y ese pastor predicó un mensaje, hermano, que me desnudó, me peló todito. Cuando yo me acuerdo que estaba al frente de él llorando, hermano, llorando. Porque yo fui por una sanidad de mi mamá, pero quien salió sano fui yo, alabado sea el Señor. Quien salió salvo fui yo. Y mi mamá murió a los 3 meses, hermano. Si bien, mire, yo siempre digo, a veces la salvación de uno es la vida de otro. Mi mamá murió, gloria sea al Señor que recibió a Cristo también en su enfermedad. Pero le costó, para que yo pueda ir a una iglesia, costó que esté postrada en una cama un familiar mío. No sé cuánto les ha pasado ese tipo de, ¿verdad?, de situaciones difíciles a veces que el Señor nos trae. O cuando estás marcado para ser salvo, estás marcado. Y de ahí cuando yo salí, hermano, cuando yo salí de la iglesia esa misma noche, yo me iba diciendo, ¿qué me pasó? Yo no sabía qué me había pasado,
pero sentía algo dentro de mí que había cambiado, algo había salido de mí y ya no era el mismo, hermano. Ya no era el mismo. Tanto es así que al siguiente día yo mismo quería ir a la iglesia. Ya no porque me invitaban, yo mismo quería ir. Y cada día que iba aprendía algo. Por eso por siempre le digo a los hermanos nuevos, hermano, no te vayas. Mira, dale un mes al Señor aquí. Si en un mes no pasa nada en tu vida, puedes irte. Porque yo sé en el Dios que he creído, alabado sea su nombre. Yo sé que el Dios que usted y yo hemos creído es capaz de transformar la vida de cualquiera. Amén, hermano. Porque cuando uno se convierte al Señor, inmediatamente cambia todo su ser. Esa misma noche dice el carcelero, que no sabemos su nombre. Si usted quiere, póngale un nombre. El carcelero dice que les lavó las heridas. Y dice que él se bautizó con toda su casa. Porque el bautizo es un paso de obediencia y de fe. El bautizo es, se podría decir, es un mandamiento, es mandatorio. Porque el bautizo realmente refleja si yo he creído en el Cristo de la gloria, alabado sea el Señor. Eso es el bautizo, un mandamiento. No puedo eludirlo, no puedo evadirlo. Es más, debería anhelarlo. Aquí dice la Escritura que esa noche que lavó las heridas, enseguida se bautizó. Y después lo llevó a su casa. Mire, lo llevó a la casa. Ya lo sacó de la cárcel. Ya no estaban en la... Yo no sé si la casa del carcelero quedaba al lado de la cárcel. No lo sé, eso no lo dice la Escritura. Pero los llevó a su casa. ¿Y qué hizo en su casa, hermano? ¿Ah? ¿Los llevó a conversar o a contar cachos o cuentos? No. Los llevó y le sirvió la mesa, dice la Escritura en el verso 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado sea el Señor. Miren lo que Dios hace en la vida de un hombre desconocido, en la vida de un hombre que no se presenta el nombre. Cuánto más no hará en su vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. Por eso es que cuando alguien se convierte a Cristo, su actitud debe cambiar. Su carácter debe cambiar, su forma de pensar debe cambiar, su forma de vestir debe cambiar, porque Dios cambia, Dios transforma, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Lo correcto es que cuando nos convertimos a Dios, le sirvamos al Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Gloria a Dios, póngase de pie. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos, iglesia. No se distraiga. No se distraiga. Vamos a cantar una adoración y nos vamos. No se preocupe de lo que pasa a su alrededor. Haga de cuenta y cierre sus ojos y diga: Señor, así como estuvo Pablo y Silas, quizás yo me encuentro ahora. Así como ellos que fueron injustamente sentenciados a azote y a cárcel y a cepo y a un lugar terrible como una cárcel donde estaba la inmundicia, donde estaba la humedad. Sin embargo, Señor, a pesar de eso, yo te he adorado y clamo a tu presencia. Que cuando tú adoras, cuando tú oras a Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Tus oraciones y tu adoración no caen en saco roto. Suben a la presencia de Dios. Vamos a adorarle a Jesús. Cierra tus ojitos y adórale. No te distraigas. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, las puertas se abrió, porque hubo un adorador. Sí, Señor. Pablo y Silas oraban. Pablo y Silas al adoraban. Dios vivo.
cuán digno, los Señor, a tu presos les presencia. huyeron, todos allí se estremecieron. La cárcel tembló. ¿Ahora qué tú vas a hacer? Si aquí estamos dos o tres, comencemos a adorar. Adora, Y iglesia. las cadenas se romperán. Adora, iglesia. Se romperán. Se rompen las cadenas Se romperán. cuando tú le adoras. Se romperá. Y algo Vamos, dile. sucede Cuando le adoras. Vamos, díselo. Algo sucede. Vamos, díselo. Algo sucede. Algo está sucediendo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Algo está pasando en tu corazón. Algo sucede. Algo sucede. Cuando le adoras. Algo sucede. Algo Se rompen las cadenas. cuando le Se rompen las cadenas. Cuando le adoras. Y cuando le adoras. Cuando le adoras. Y algo sucede Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Cuando le Algo sucede. adoras. Algo sucede, iglesia. Algo Si el sucede, enfermo iglesia. sanará, el cautivo libre será. Se rompen las cadenas de enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas de opresión. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas ahí de falso testimonio contra ti. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas de tristeza. Se rompen las cadenas de pereza. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas. Porque algo sucede cuando le adoras. Algo sucede, iglesia. Solo adora. Solo adora. Solo adora. Vamos, solo adora. Levanta tu mano al cielo y adora. Porque no adoras a cualquiera. Estás adorando al grande, al fuerte, al temible, al gigante, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Oh, gloria sea su nombre. Cuando le adoras, algo sucede. Y cuando le adoras, y algo sucede. Cuando le adoras, algo sucede. cuando le adoras, Señor, te adoramos. Cuando le adoras. Alabado sea tu nombre. Y algo sucede Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. mientras suena la melodía, hago una oración esta mañana, esta tarde ya. Hago una oración para todos los amigos que esta mañana los han visitado, que necesitan y que se han hecho quizás esta gran pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú, y la bendición vendrá aún sobre tu casa. Solo cree, porque al que cree todo le es posible. Ora conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados. Vamos, díselo, porque Él está aquí para perdonar. Perdona mis pecados, Señor. Te entrego mi vida. Borra mi falta, mis rebeliones, Señor. Te abro mi corazón, Jesús. Creo en ti, Jesús. Vamos, díselo. Creo en ti, Jesús. Te entrego mi vida. La única vida que tengo te la entrego, porque en tus manos está segura, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme, díselo. Gracias por borrar mis pecados. Gracias por limpiarme. Gracias, Señor, por perdonarme, porque solamente en ti he creído. Y tu palabra nos enseña, Señor amado, que el que en ti cree no será avergonzado. En ti he creído, Jesús. Te entrego mi vida. Vamos, díselo. Te entrego mi alma. Te entrego mi alma.
Te entrego mi alma, Señor, porque yo estoy seguro que tú la guardarás para el día grande, para el día glorioso de estar en tu presencia. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Como mi Salvador te recibo. Gracias, Jesús, por salvarme. Vamos, adora, iglesia. Vamos, última adoración. Vamos, díselo. Y cuando Oh, le adoro. Adora, iglesia. y algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras, Y cuando cuando le adoras se rompen las cadenas de opresión. y el enfermo sanará. Sanará al Y el enfermo. cautivo libre será. El cautivo es libertado. La unción descenderá. Es libertado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre por el poder del Espíritu Santo. Libre. Libre. Libre por el poder del Espíritu Santo. Libre. Se rompen las cadenas de opresión. Cadenas de enfermedad. Se rompen toda cadena de inmundicia, de pecado. Se rompe toda cadena ahí que está atando a mis hermanos, a tus hijos, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libre para gloria de Dios, libre para gloria de Cristo, libre, libertad, 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 porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y aquí está su Espíritu paseándose, tocando tu corazón, haciéndote libre, rompiendo cadenas, pudriendo yugo, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando le adoras. Algo sucede. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede. Y cuando le adoras. Si alguien hizo esta oración conmigo, la primera oración para abrirle su corazón a Jesús esta mañana, esta tarde, levánteme su manito. Si alguien hizo esta oración conmigo para decirle: Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Joven, no sé, que está aquí al lado, ya eres creyente. Sí, ven, quiero orar por ti, ven. El cautivo libre Ven, gloria a Dios, ven. Gloria a Dios. descenderá. Y tu vida libre será. El enfermo sanará. Gloria a Dios. Invito a los jóvenes. Ven, ven, hijo, ven. No te detengas, ven. Hoy es día de salvación. Jesús ha tocado tu corazón. Te ha hablado del corazón esta mañana. A los jóvenes que están arriba, vengan. Yo quiero orar por ustedes un momento. Vengan, no tengan temor. Ayúdenos a bajar ahí. Venga, que la Biblia dice que hay que forzarlos a veces a entrar. Hay que forzarlos a veces. Aunque esto es voluntario. Esto es un acto voluntario. Sin embargo, Dios quiere hacer algo en esos corazones. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Habrá alguien acá que le diga: Señor, yo quiero que me salves, yo quiero que me perdones, que me ayudes. Habrá alguien acá. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más acá? Solo levánteme su manito. ¿Habrá alguien más acá? ¿Alguien más acá? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes, ¿sí? Repitan conmigo esta oración. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi alma, te entrego mi vida, para que me perdones, me ayudes a seguir adelante. Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. Vamos, díselo: me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Yo sé que tú eres el único que puede limpiarme y librarme de toda maldad. Por eso te abro mi corazón. Vamos, díselo. Declara por una vez: abro mi corazón a ti, Jesús, y te recibo como mi Salvador. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias, Señor. Oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por estos jóvenes, Señor amado, que esta mañana han declarado con sus labios que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador. Te ruego, Padre, que seas propicio a su vida, que el sello de tu Espíritu Santo, Dios mío, venga sobre ellos, y que Dios eterno ahí, tu cuidado, tu protección, tu ayuda, siempre los acompañe, tu guía, tu dirección, obra en sus corazones. Haz de ellos, Padre, lo que tengas que hacer
En el nombre de Jesús, líbralo de la tentación, del mal, Padre, de todo plan perverso del diablo. Lo cancelamos, lo destruimos en su vida, en sus casas, en su familia, Señor. Que no puedan, Dios eterno, hacer ningún daño ni ningún mal. Presentamos estas vidas, Padre, delante de tu presencia. Obra en sus corazones, tócalos, Espíritu Santo, y llénalos de ti. Tráelos, vuélvelos a traer, a reunir. Convéncelos, Padre eterno. Convéncelos del lugar del cual hoy fueron rescatados, Dios mío. De ese lugar, Padre, donde dice tu palabra que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Donde hay tormento, de ese lugar han sido rescatados y han sido llevados a un reino de luz, de justicia, a un reino de luz admirable, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos los entrego. Espíritu Santo, séllalo, séllalo. Propiedad de Cristo, alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza te pertenecen en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén.